Y hoy, como parte de lucha, vamos a estar visibilizándolo desde nuestra agrupación, sabiendo que este es uno de los ejes fundamentales, la de género y diversidad. Hoy haciéndolo en la Facultad de Derecho de la UNE, y esta charla tiene como fin hablar, abordar la importancia de su visibilización y del abordaje legal. Por eso vamos a contar con dos profesionales. Primeramente vamos a comenzar la charla con Úrsula Savarese, reconocida activista en el Nordeste, quien es responsable de la Dirección de Diversidad y Disidencia Sexual e Identidad de Género, esta dirección que pertenece a la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros del Chaco. Y también estará el doctor Jorge Ariel Vázquez, quien es profesor de nuestra Facultad de Derecho Penal 1, Cátedra A, y Derecho Penal 2 en la Cátedra C. Bueno, comentar que tenemos algunas preguntas y ejes que fuimos recopilando de algunos y algunas estudiantes para hacerlo en el transcurso de la charla. Y si tienen algunas en específica, lo pueden ir dejando en el chat que los vamos a estar leyendo. Así que ahora, sin nada más que agregar, le cedo la palabra a Úrsula. Bueno, buenas tardes a todas, a todos y todes, las personas presentes en este Zoom. La verdad que primeramente quisiera agradecer la invitación de la JUP, en especial ahí se me fue el nombre, a Pao Zacarías, ahí está, me acordé, a Pao Zacarías y a todos y a todas las personas que integran esta JUP de la Facultad de Derecho, digamos. La verdad que la Facultad de Derecho es un ambiente, es un espacio también para desconstruir y construir una nueva mirada desde la Facultad de Derecho, de una perspectiva de la justicia, teniendo en cuenta las circunstancias que en estos últimos años ha dado la justicia, ¿no? Esos profesionales y esas profesionales que salen de esa casa de alto estudio, que tienen que adquirir otros conocimientos por fuera para poner una mirada con perspectiva de género y disidente en lo que es la justicia. Lamentablemente hoy tenemos jueces y juezas y algunos abogados y abogadas que no tienen esa mirada y tampoco tienen una mirada de la justicia humanizada como un derecho humano adquirido en sus conocimientos. Bueno, eso como parte de la introducción y prefiero, digamos, me gustaría que sea una charla también como una cuestión muy de ida y vuelta. Yo en realidad no me considero profesional, digamos, el profesional aquí es Jorge. Yo soy más que nada una ser humano que ha militado y sigo militando y activando, y hoy me toca tener una responsabilidad desde una gestión de gobierno en un espacio que se creó con la lucha y con los movimientos, y seguramente detrás de todo eso viene una historia en particular que es a la quien hoy me cubre y me abraza, que es la militancia, al que por eso estoy hoy ocupando ese rol de responsabilidad dentro de esa dirección. No sé cómo está pautado esto, en realidad no sé si hay como una línea conductor o hay como algo de disparador. Omar, vos dirás. Tenemos algunas preguntas pautadas, si quiere que le lea la primera, así comenzamos. Si querés, tuteame por favor. Ok. La primera es, ¿cómo fue el proceso y camino a la conquista de la ley de identidad de género? Bien. Bueno, creo que la mayoría de las personas que estamos acá en este Zoom conocemos cómo fue esa transición de una ley jurídica donde reconocen a nuestras construcciones identitarias como travesti trans, eh, donde es una parte jurídica que seguramente lo va a desarrollar mucho mejor Jorge, eh, pero en realidad la ley de identidad de género se viene peleando hace mucho tiempo, años atrás, desde las organizaciones de la sociedad civil, donde se nucleaban a compañeros y compañeras. En aquel entonces eran una gran mayoría de varones gays y mujeres lesbianas que fueron incorporando nuestras identidades dentro de esos movimientos y también fueron convirtiendo una mirada binarista o binaria de varón-mujer
donde irrumpimos la cuestión nosotras del sexo genérico. Irrumpimos una construcción, digamos, de un binarismo y construimos en base de nuestros cuerpos una identidad que no estaba marcada en una ley donde, o en una cuestión jurídica donde reconocían que nuestra construcción viene de un sentir y de un ser individual y no desde una mirada biologicista, patologizando quizás nuestros cuerpos y nuestras cuerpas. Entonces fuimos pensando con las grandes sabias que en ese entonces, y que hoy ya no está más entre nosotras, que es Loana Berkins, Diana Zacayán, la Marlene Guayar, que hoy sí sigue estando, la compañera, fuimos pensándonos de cómo queríamos construir esa figura jurídica en cuestión de que mucho debate internamente para después generar presentaciones legislativas desde 2006 y quizás mucho más, que fueron cayendo o perdiendo su estado parlamentario y que en el 2012 o antes del 2012, después de la sanción de una ley de matrimonio igualitario, que también fue el puntapié a poder debatir y charlar estas y pensarnos como con sociedades mucho más amplias, este reconocimiento de un derecho civil que es el matrimonio, bueno, lo que contiene todos los derechos civiles, de personas que se hacen una unión, un contrato social donde se comparten todas estas cuestiones, digamos, de derechos civiles que tienen ambas personas. A partir de esa sanción de la ley de matrimonio igualitario, nos permitió también a nosotros como organización de la sociedad civil y también como parte de ser parte de esta sociedad, debatir y construir una ley donde hablábamos y hablamos de estas construcciones propias dichas individuales, internas y del sentir y del ser de cada uno, de cada una y de cada uno. Y de ahí surge, digamos, esta maravillosa ley, digamos, modelo en Latinoamérica, tomando también modelos de otros, ¿no? Sabiendo que en España existía una ley de identidad de género, pero nuestra ley tiene la particularidad que no exige a las personas a tener una reasignación sexual, ¿no? Digamos, enmarcarnos en esta cuestión que hoy hablábamos del biologicismo, de que para ser mujer hay que tener vulva o vagina, y para ser varones tenemos que tener pene. Construimos desde el sentir, de lo que queremos mostrar, de irrumpir esta cuestión sexogenérica y construir desde por fuera el binarismo y el biologicismo. Yo siempre digo, y seguramente hay muchas otras compañeras que no lo comparten, compañeros que no lo comparten, existimos varones con vaginas y mujeres con pene, como también existen mujeres con vagina y varones con pene. Yo siempre me identifico como una persona, primeramente soy Úrsula, porque soy persona, existo jurídicamente, estoy viva, digamos, y por eso existo jurídicamente, y el resto, el resto del contexto, digamos, de lo que soy, es también lo que yo construyo con el envase que me dieron al nacer. Como sabemos que nacemos con un cuerpo y con el transcurrir de nuestras vidas vamos incorporando y sintiendo, pues seguramente lo que deben sentir otras personas a la hora, digamos, los heteros, las personas heterosexuales deben sentir de una forma que también es debatible, digamos, ver que si es así que se siente, digamos, o que fueron la única, o fue la única orientación sexual que, entre comillas, válida en muchos años, que tenías que ser heterosexual para poder pertenecer dentro de una estructura de sociedad normativa o heterosis normativa, ¿no? Y después viene todo el resto de las construcciones, esto de la homosexualidad, de las personas que seguramente se sentían desde muy pequeño atracción hacia otros varones o atracción hacia otras mujeres y que no podían decirlo por este contexto, digamos, discriminatorio, violento que existía en ese momento, hasta después de los 90,
que desaparece de los libros de psiquiatría la homosexualidad como enfermedad. Me parece que viene en ese contexto, digamos, y a partir de ahí surge también todos estos pensamientos y formas de cómo construimos, o cómo nos construimos nosotras y nosotros como población travesti trans, que hoy lo reducimos a la palabra trans como una palabra que nuclearía en Latinoamérica a las travestis o los travestis, en el caso de los varones, porque también existen los varones trans, por eso decimos las personas trans o travestis o transgéneros o transexuales, como persona en sí, no reducirlo, digamos, a una cuestión de género, sino reducir, digamos, ponerlo en el contexto de un vocabulario no sexista de las personas. Comenzamos a irrumpir en este pensamiento sexogenérico, ¿no? Esta cuestión de, a ver, ¿cuál es el modelo de ser, cómo es el modelo de ser mujeres? Si hay un solo modelo de ser mujer, que también está interpelado por la misma cultura patriarcal machista, digamos, para ser mujer, los roles, para ser varón, cómo tienen que ser varón, los roles que tienen los varones. Y hablo de varón y no de hombres, ojo, es una cosa que también es la cuestión de comunicacional, o a la hora de decir las cosas, por ahí la cuestión de hombre tiene otra mirada más filosófica seguramente, o socióloga, pero hoy hablamos de varones, particularmente yo hablo de varones y de mujeres, por una razón de nombrar también a esos varones las nuevas masculinidades. Bueno, hoy también surge a través de esa ley de identidad de género, cómo se piensan esas poblaciones, varones o masculinidades trans no binarias, o también la misma población de feminidades travesti trans, de cómo queremos ser nosotras. Queremos ser un modelo, una réplica de un modelo heteropatriarcal machista, o queremos conformar nuestros propios modelos de feminidades y de travestismo o de transgenerismo en el mundo, digamos. Yo creo que cada una marca un antes y un después de sus vidas, y todas construcciones son válidas. No estoy diciendo que está por fuera de que porque una compañera sea bastante más hegemónica que otra, está mal o bien, digamos, cada una, por eso la construcción es muy individual y muy personal, y esto es lo que dio la ley de identidad de género, un marco jurídico que nos faltaba a nosotras para reconocernos dentro de lo que es ese plástico, ese papel, ese cosito plástico que todo el mundo lo tiene al nacer, pero cuando vamos creciendo, ese mismo plástico que tiene un nombre que nos pone nuestros progenitores al nacer nosotros, colocan según también lo que muestra la genitalidad de la persona, y que no nos identificamos y no nos sentíamos reconocidas ni con el nombre ni con la figura o la foto que tenía ese documento. Entonces era necesario encuadrarlo en este marco jurídico, para reconocer, también es reconocer una identidad, una tercera identidad, o un tercer género, o una tercera construcción identitaria, que es esta cuestión de la mujer travesti, el varón travesti, la mujer trans o el varón trans. Y ahí surge esta batalla de las organizaciones, la sociedad civil, donde fuimos avanzando porque teníamos, vuelvo a repetir, el empuje de una ley de matrimonio que también nos dio fuerza a nosotras de poder incorporar nuestra voz, nuestros cuerpos a esta lucha y sobrellevar esa batalla en lo que se refiere a un debate legislativo nacional y también en las provincias, y que llevó también un debate seguramente muy corto para el afuera, pero para el adentro de las organizaciones fue muy debatido esto de a ver, seguimos con el sistema binario de lo que es el sistema de un gobierno, de un Estado, y queremos colocar una T, una B, una A, una F, una M. Bueno, lamentablemente nuestro sistema es muy binaria y solamente tenemos dos categorías, la M y la F, masculino y femenino. Inclusive también está mal confeccionado ese DNI porque dice sexo, ¿no? Digamos, para mí el sexo es el aparato reproductor, digamos, de cada persona, es sexo que debería ser pene o vagina.
o intersex en el caso de aquellos compañeros y compañeras que son nacidos con una intersexualidad. Hasta eso hoy tenemos que seguir pensándonos, pero que la ley esta, si lo traducimos, lo desglosamos, y por ahí Jorge lo puede llegar a traducir un poco más con una cuestión más técnica legal, es muy clara la ley y es muy amplia la ley. Nos mata, nos caga, perdón por la palabra de caga, pero nos obstaculiza, digamos, el que solamente tenemos dos categorías, por una cuestión de, bueno, de varones y mujeres o masculinos y femeninos. En todo sistema, digamos, jurídico de una nación, estamos, digamos, los varones para este lado, las mujeres para este lado, los femeninos para este lado, los masculinos para este lado, siempre en dos categorías encasilladas, digamos, y hoy no estamos pensando en esta nueva expresión, en el sentido de nueva, de que se reconocen y están también visibilizándose, en esto lo que vos bien decías, Omar, que ayer fue el Día Internacional de la Visibilidad Trans, que también está la población no binaria, ¿no? Es que no se identifican con masculino ni con femenino. Creo que el marco de la ley vino a subsanar un vacío legal que tenía la legislación o las normativas de una nación, como en el caso es Argentina. Y esto encuadra en cada provincia un trámite administrativo que a veces también se hace engorroso, porque muchas de las personas que están en esos lugares, que son los registros civiles, tienen un obstáculo, una objeción de práctica a la hora de si va una compañera, de no darle información de cómo debe hacer para sus cambios registrales, ¿no? Que antes teníamos que judicializarlo y que hoy es solamente un trámite administrativo en el caso de las personas mayores de edad. Si son menores, digamos, también tiene un resguardo de que también pueden cambiar sus identidades acompañados de sus progenitores, y si no hay un acompañamiento de ellos, de ellas, existe, digamos, el abogado del niño, niña, adolescente que los puede acompañar, que no se judicializa, sino que es un trámite jurídico que es también administrativo. No es que tienen que ir a judicializarlo, sino es presentarse con este abogado que en algún lugar de alguna fiscalía o a un juzgado, donde se solicita, digamos, la atención de estos letrados para que se le extienda una certificación que esta persona menor de edad está dentro de su marco de juicio y que solicita los cambios registrales porque está, digamos, está en su sentir, digamos, hacerlo. Y con eso, digamos, sellado por un abogado y seguramente por el titular del juzgado, se presenta al registro civil y se hacen sus cambios registrales. Creo que la ley es muy amplia. Y bueno, seguramente dentro de 2 años, 3 años, ya va a quedar obsoleta esa ley y vamos a tener que pensar en otras cuestiones o modificar esas leyes para que todas aquellas personas se sientan encuadrada dentro de un respeto de sus construcciones identitarias. Pero la ley que tenemos es ejemplar en Argentina y en el mundo. Bueno, para ser un poco dinámico, me gustaría, y haciendo referencia a la ley de identidad de género, hacerle una pregunta al doctor Vázquez. Bueno, sabemos que en Argentina existe una falta de acceso a la justicia, respeto por todos los derechos que confiere la ley de identidad de género, y constantemente, sistemáticamente, es una cuestión de vulneración de derechos. Entonces, me gustaría que aborde cómo en la Argentina se aborda la cuestión de la vulneración de este derecho. Sí, bien. Primero, buenas tardes a todos, a todas, como prefieran ser llamados. Quiero agradecer, antes de responder la pregunta, sí, bueno, me quiero olvidar, sí, a los chicos de la JUP por la convocatoria, por una disertación un poco distinta a lo que estoy acostumbrado. Generalmente hablo mucho de derecho penal. Hoy voy a hablar un poco también de derecho penal, por supuesto, para no defraudar a los que seguramente querían escuchar algo de eso, que me ven a mí y lo asocian con el derecho penal seguramente. Pero bueno, respecto a lo que están preguntando concretamente, la realidad es que en materia de acciones
para el reconocimiento de derechos, es verdad que en Argentina tenemos todavía distintas carencias y distintas falencias, más allá de que, como bien lo dijo Úrsula, tenemos una ley de identidad de género que es ejemplar y que es bastante pionera en este sentido. Argentina es un país pionero en el reconocimiento de las identidades diversas. Sí es cierto que en la práctica se vulneran un montón de estos derechos, constantemente se están vulnerando estos derechos. Las personas que forman parte del colectivo LGBTQI+, siempre están expuestas a un nivel de violencia, de discriminación, de abuso de derechos, pero puntualmente dentro de esa gran comunidad el colectivo trans la pasa peor. ¿Sí? Es el colectivo creo que más castigado dentro de nuestro colectivo, es el más castigado de todos. Ahora, cuando una persona sufre un acto de discriminación, en Argentina se cuenta con las acciones, con el asesoramiento y la contención que debe brindar el INADI, ¿sí? Que es el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, y es el INADI el que debe brindar este espacio de contención, de asesoramiento gratuito, ser querellante, inclusive el querellante es el actor penal, por decirlo de alguna manera, el denunciante, ¿sí? El que presenta la querella por un delito cometido en contra de su persona. Siempre tenemos, por supuesto, que adjuntar las pruebas también de esta manifestación de discriminación, y eso puede ser un poco complejo en ciertos casos, porque si bien es cierto que hay situaciones donde quedan rastros y quedan pruebas del hecho de discriminación, también es cierto que hay otros que se presentan en un ámbito donde no hay ni siquiera testigos de la acción discriminatoria y se complica mucho la cuestión probatoria de esos casos, con lo cual está bastante huérfana nuestra legislación en esa materia. Respecto de las acciones concretas ante un hecho de discriminación, como digo, tenemos el acceso que es gratuito al INADI, que debe en estos casos asesorar y llevar adelante una acción para pedir el reconocimiento, para exigir el reconocimiento de esos derechos que están plasmados en la Ley de Identidad de Género y además en otros instrumentos que después voy a mencionar cuando comience a desarrollar bien esquemáticamente lo pautado, ¿sí? Así que bueno, esa es la respuesta. Sé que no es, ni siquiera a mí me termina de satisfacer, porque me gustaría me gustaría que exista un fuero específico para estos casos, pero la realidad es que no, que todavía estamos a medio camino en ese sentido, pero vamos encaminados. Tenemos la ley de identidad de género que es buenísima en ese sentido, tenemos muchos instrumentos que reconocen la diversidad, pero todavía estamos a medio camino, todavía tenemos muchas cosas que superar. Muy bien. Bueno, Úrsula, desde su experiencia personal y su mirada al colectivo LGTBIQ+, estudiantes preguntan si se sienten incluidas y contenidas por las universidades y la educación superior, y la importancia de la educación sexual integral y la perspectiva de género en la educación. Bueno, hola, ¿sí? ¿Se escucha? Bueno, está claro, digamos, que la universidad, las casas de estudios superiores, eh, hay una escasez de ingreso de las compañeras trans y trans y también varones trans y trans en el ámbito universitario. Más en estas construcciones de feminidades, porque por ahí esto que hoy decíamos, ¿no? De que se están también interpelando la comunidad o la población de masculinidades trans en qué quieren mostrar como masculinidades. Por ahí está como una especie de también que los varones trans travesti adoptan una imagen muy masculina y automáticamente ingresan en ese sistema de privilegios o de abrazado del patriarcado, y esto no quiere decir que hagan la práctica del patriarcado machista, sino estoy hablando de una imagen que el sistema en sí, esta cuestión de heteronormados o heteronormativa, si lo quieren poner, los abraza y los adaptan y pueden ingresar a este sistema universitario o a este sistema de educación superiores. No en el caso de nosotras que irrumpimos y que no muchas y no muchos podemos tener una imagen que
se replica la heteronormada, ¿no? Por ahí hay muchas compañeras, digamos, y esto tiene que ver también con los grupos. Hoy en día hay muchas jóvenes que, que tienen una transición mucho mejor que la que tuvimos nosotras, y esto tiene que ver con toda la lucha que se llevó adelante, de que hoy podamos tener un acceso a una armonización. Bueno, hay muchos factores que favorecen a la nueva generación, de que por ahí a nosotras no nos generaron muchas expectativas, digamos, de accesibilidad en algunas cuestiones. Y una de esas accesibilidades es el sentido de la educación en sí. Tenemos un alto porcentaje de deserción en lo educativo, desde la primaria y secundaria. Imagínate que no nos imaginamos muchas compañeras dentro de lo que es el campo universitario. Hace un par de años atrás tuvimos por primera vez la primera egresada de la Facultad de Artes en Ciencias Combinadas, que es la compañera Sofía Díaz. Tenemos otras experiencias seguramente en terciarios privados, como licenciadas en criminología y licenciadas en enfermería, que no tuvieron una trascendencia, digamos, pero también pudieron ingresar a ese circuito de estudios terciarios por también una lucha interna y propia en el lugar. Por eso no tenemos tantas compañeras dentro de lo que es la universidad. Imagínense una persona travesti en la universidad de Derecho, digamos, ¿no? La resistencia que también deben tener lo mismo, digamos, y sin ir más lejos, lo que sucedió el año pasado con el profesor de Midón, con esas expresiones que tuvo este personaje que, que es de esta alta casa de estudio. Y imagínense una compañera justamente en el curso de esta persona, cómo se hubiese sentido, ¿no? Capaz que con los comentarios puede llegar a refutar una cuestión interna, de decir que hago acá, no, yo tengo que estar en otro lado y no en la facultad. Y también hace que esos comentarios puedan, que estas compañeras dejen la universidad. Lamentablemente tenemos muy pocas experiencias. Te puedo decir que el 0,5% de la población travesti trans no está en el sistema universitario ni en la educación superior. Por eso es muy importante esto que vos decías, Omar, de la importancia de la ESI, ¿no? Hoy que hablamos de la ESI, la educación sexual integral, una educación que también está hoy con una mirada desde el binarismo, donde tampoco están nuestras participaciones de construcciones identitarias dentro de esa educación sexual integral, que tenemos que darle esa batalla para incorporar. ¿Cómo se incorpora estas miradas dentro de estos espacios? Teniéndonos a nosotras, a nosotres y a nosotras dentro de ese sistema, aprendiendo de nosotras. Creo que lo decía Luana Berkins, ¿no? Una travesti en la universidad cambia la vida travesti, pero también cambia la vida universitaria, digamos, la vida en la universidad con una mirada travesti o una perspectiva travesti o transgénero dentro de un campo universitario. A la verdad que habría que preguntar cómo fue la experiencia de Sofía, de cómo ella se pudo desarrollar dentro de ese ámbito de la facultad, teniendo en cuenta que también es la facultad de arte, y que también está como consignada, ¿no? Los roles, arte, y está como pegada a algunas cuestiones hacia nuestras construcciones, digamos. Yo tengo muchas ganas de ingresar a estudiar abogacía, porque en realidad amo mucho lo que es la justicia, porque creo que es lo que aprendí en la vida, no me gustan las injusticias, y que hoy hay una carencia de aquellas personas que no tienen cómo pedir una ayuda profesional, que existan, digamos, abogadas, abogados y abogadas populares que tengan una mirada humanizada con perspectiva, digamos, social,
de género y disidente y también étnico, porque en realidad necesitamos mucho de esos profesionales porque hoy en día hay muchas injusticias en ese sentido. La ESI creo que es el pilar fundamental para que nuestras niñeces vayan construyendo libremente dentro de un marco educativo o una comunidad educativa. También tiene que ser trazado de las y les educadores y los educadores, ¿no? Esta maldita mirada que tenemos de objeción de conciencia, objeción de práctica, que siempre interponemos esa mirada de juicio y no ponernos en el rol de una función dentro de lo que es el aula, ¿no? De compartir un aula integrado, inclusivo y sin discriminación y sin violencia. Y la ESI, la educación sexual integral, es un gran pilar para estas construcciones de futuras sociedades y que hoy se está viendo, digamos, seguramente hoy hay muchas más expresiones de niñeces que manifiestan su construcción identitaria y creo que le perjudicamos los adultos a esas niñeces cuando proyectamos esa mirada prejuiciosa por X grupos, por X personas y que dañamos por ahí la mirada integral, inclusiva de esa niñez. Lamentablemente los adultos hacemos muchos daños y que también estas niñeces tienen como una mirada superior, obviamente, a sus progenitores y que si una mamá o un papá o un abuelo o un tío, una tía le dice o escucha algún comentario, automáticamente lo toma como un comentario de su superior y que lo puede replicar, digamos, y lo puede accionar después en su vida cotidiana. Por eso es muy importante también esta cuestión de cómo nosotras y nosotros nos proyectamos y nos identificamos en la sociedad. Que tener las conceptualidades o las miradas claras de lo que queremos ser, o lo que queremos mostrar, lo que queremos construir, sea clara para nosotras mismas y también para el afuera. Y en esto de la educación sexual integral, creo que se sancionó, hay una legislación, pero también falta mucho nuestras experiencias, nuestras miradas y nuestros cuerpos dentro de lo que es el sistema educativo, tanto primario, de la infancia, digamos, primaria, secundaria y después trasladarla en ese ámbito superior que también es, me parece que es una selva, ¿no? Esto tipo sobrevive el más fuerte dentro de lo que es el ámbito universitario, el que más aguanta, digamos, esa violencia institucional de muchos y de muchas profesionales, profesores, que esto es también, digamos, no es naturalizarlo, viene también de un método de rebote, ¿no? Espero que estos profesionales que hoy surjan o salgan de la escuela, de la Facultad de Derecho, no repliquen lo que replicaron de sus profesores, digamos, este rechazo social o que algún profesor en la historia le hizo alguno daño, entonces replica porque él así aprendió o ella así aprendió el derecho o cualquier otra carrera. Creo que humanizar y participar y hacer partícipe a la comunidad educativa dentro de lo que es los programas de educación es muy importante porque así vamos a construir universidades, como bien decía el eslogan, que no me acuerdo ahora, sin discriminación y sin violencia, creo que decía el eslogan de la FUP. Me parece que eso es muy importante. Por eso hoy no vemos dentro del sistema universitario identidades travesti trans transitando por los pasillos o estando en aulas. Ojalá podamos tener aulas repletas de muchas diversidades, porque así como somos de personas que existen las diversidades de construcciones dentro de las aulas de una facultad, de una universidad nacional del Nordeste o una universidad privada o donde fuese esa educación superior. Bueno, desde ya decirle que cuenta con la JUB cuando desee emprender con la carrera. Y bueno,
hablando de compañeras travestis trans que hicieron historia en el ámbito educativo, me gustaría escuchar desde su experiencia, desde su historia, a dos compañeras que hicieron historia en la lucha argentina y que la tenemos guardada en la memoria, que fueron la compañera Diana Zacayán, quien luchó por el cupo laboral travesti trans y fue víctima de un transfeminicidio, y la compañera Claudia Pilia Baudraco, quien fue fundadora de ATA en 1993 y también fue una de las impulsoras de la Ley de Identidad de Género, que sabemos que falleció un mes antes de la sanción de la ley. Bueno, creo que las dos personas que nombraste, faltaron muchas más, digamos, la que escucho, ¿no? La que la que hicieron también historia invisibilizando su trayecto. Diana Zacayán, Pía, Loana creo que fueron las caras visibles de estas luchas y que fueron transformando de a poco este camino, estos senderos que hoy se hicieron caminos, desde una mirada, digamos, bueno, Diana Zacayán, una compañera que venía de Jujuy, de Salta, también con una carga sudaca, digamos, originaria, lo mismo que Diana Zacayán, lo mismo que Pía, que fuimos inmigrando a las grandes capitales para proyectar nuestras vidas y poder ser lo que queríamos ser. Seguramente Diana, Pía y Loana que hubiesen querido estar en su provincia y vivir libremente en su provincia. No se pudo y emigraron a las grandes capitales para poder sobrellevar y hacer sus vidas. Y esto es lo que les llevó en esta cuestión, digamos, de convertirse en líderes políticas, donde también nos enseñaron a nosotras a que la participación dentro de estos espacios, porque somos seres políticos, sin construir desde ese lugar. La educación, digamos, Joana Berkins, la inauguración de la Mocha Celi, un bachillerato travesti trans, que también la Mocha fue una de las compañeras que no la conocimos militando en los medios, ni tampoco llevando un activismo 100%, sino desde un activismo y una militancia muy invisibilizada, ¿no? Que solamente la conocíamos aquellas personas que estábamos alrededor o estaban alrededor. Yo, la verdad que la he cruzado seguramente un par de veces y que no tuve la suerte de conocerla profundamente, como me pasaron con Diana, con Pía y con Loana, que pudimos sentarnos y poder pensarnos en esta construcción humana y colectiva. Son tres prócedes o tres heroínas que marcaron el camino de muchas compañeras, inclusive marcaron el camino mío, digamos, al cual abracé, digamos, sus miradas y que yo me puedo identificar como Loana Berkista, que puedo llegar a ser de una política y una mirada de lo que tenía Loana, digamos. Puedo decir que fue una maestra o una rectora universitaria de la calle popular, de una educación popular que nos marcó a muchas de nosotras. Y tenemos miles de compañeras que podemos nombrar, pero que no fueron visibles. Y creo que todas hicieron algo para que hoy podamos estar, o ellas pudieran estar en algún lugar estratégico para sobrellevar y trabajar, digamos, esto es lo que hoy estamos hablando. Creo que el venir de todo su camino, hoy hay una respuesta, se nota y se ve, digamos, de a poquito ese camino que fueron, ese sendero que hicieron otros compañeros, el caminito que fueron logrando estas tres compañeras que nombraste, Omar, y seguramente quedarán en la historia otras más compañeras que hoy seguimos transitando ese camino y ampliando, ¿no? Haciendo autovías de ampliación y reconocimiento en muchos ámbitos. Hoy está claro que todo ese proceso que lo hizo Loana, Diana y Pía está plasmado en lo que hoy estamos cubriendo lugares
estratégico dentro de una política. Y agradecerte una vez más por participar, por invitarme a participar, y nada, escuchar y estar atentas. Se me cruzó algo. Hola, ¿se escucha? ¿Se escucha? Sí, sí, se escucha. Bueno, esto creo que es lo que está manifestado hoy, digamos, compañeras que ocupan, digamos, en Línea de Mendoza, digamos que hay una compañera Traficán como delegada, el Ministerio de la Mujer y Género y Diversidad de la Nación, como Alba Rueda, en el sur, también otra compañera, digamos, hoy están esas compañeras que se están ocupando esa responsabilidad, y creo que esto no hubiese sucedido si no hubiese habido una historia detrás, un movimiento que haya levantado la voz hace muchos años y que viene de una revuelta en Nueva York, de donde también fallecieron muchos y muchas compañeras y compañeros, y que Carlos Jáuregui también aquí en Argentina haya empezado a manifestar de muchos años atrás, y poner en la agenda y en la mesa, en aquellos tiempos, ¿no?, que se hablaba solamente de la homosexualidad y específicamente una cuestión de salud, que era el VIH, haya mutado o haya transitado en que hoy exista una gran amplia diversidad, y que hoy esa historia está demostrado que también somos capaces de ocupar algunos lugares específicos para transformar y también para hacer política, cultura, cuestiones educativas, deportivas, y bueno, podemos nombrar muchas más cosas, compañeros y compañeras, jóvenes, estudiantes, pero creo que está bueno esto de seguir transitando, y esto que hoy se están haciendo ustedes también como jóvenes estudiantes va a quedar marcado seguramente en su memoria, en la historia de la JUP, que años atrás seguramente esto ni se hablaba ni se tocaba, ¿no? Y que hoy podamos tener una amplia mirada, y que podamos por lo menos interpelarnos o irrumpir en autopreguntarnos qué queremos como universidad, ya también es un logro, y que hoy ustedes puedan nombrar a una Pia Braibaco, o una Diana Zacayán, una Luana Berkins, quiere decir que han dejado marca, y van a dejar marca por muchos años, hasta que seguramente, y por suerte tenemos la plataforma de internet, que podemos escucharla las veces que queremos y admirarla las veces que queremos, por el sentido común que tenían y por su mirada en particular. Así es. Y hablando de compañeras travestis trans que fueron víctimas de transfeminicidios, de travesticidios, me gustaría hacerle una pregunta al doctor Vázquez, en cuanto desde el derecho penal, qué respaldo se confiere a los transfeminicidios y travesticidios. Bien, mira, desde la óptica del derecho penal, lamentablemente no hablamos de respaldos, porque el derecho penal generalmente interviene muy tarde. El derecho penal interviene cuando la lesión jurídica ya ha tenido lugar, el derecho penal interviene cuando ya la persona está muerta. Entonces, te voy a contar que en derecho penal, en el Código Penal, existe un agravante en el artículo 80, inciso cuarto, cuando se mata a otro, cuando se da muerte a otro con motivo de odio a la identidad de género, a la orientación sexual, al género o a la expresión de la identidad de género. En ese caso el homicidio es agravado, es decir, tiene una pena de prisión perpetua. También tenemos el caso del feminicidio en el artículo 80, inciso 11, cuando el autor es un hombre y la víctima es una mujer, y además haya mediado violencia de género. Bueno, en esos casos la respuesta punitiva es mucho mayor. Sin embargo, no creo que el derecho penal sea entendido en términos de respaldos o en términos de seguridades, porque lamentablemente no funciona como un chaleco antibalas el derecho penal, o como una red de contención en donde la persona esté segura, porque de lo contrario, cada vez que
ataque un transfemicida, aparecería el derecho penal para evitar ese homicidio, y la verdad es que no lo evita, pero desde el punto de vista del derecho penal existen agravantes que son las que te estoy comentando, existe una respuesta punitiva mucho más severa, que lejos está, por supuesto, de solucionar el problema de la violencia de género y la violencia en contra del colectivo LGTBQI+, con lo cual no es la herramienta adecuada para luchar contra la erradicación del problema. El problema es mucho más profundo, es un problema cultural que tiene que ver con haber todos nacidos en una sociedad heteropatriarcal, profundamente machista además, entonces es muy difícil erradicar la violencia como tal y el odio a la diversidad, pero esas son las herramientas que existen, o la respuesta punitiva, mejor dicho, no es ni siquiera una herramienta que existe para esos casos donde existen estos crímenes de odio. Otra pregunta que también va para el doctor Vázquez, que mandaron algunos estudiantes, es acerca de que el 86% de la comunidad travesti trans sufrió abuso institucional, en específico el abuso policial, y teniendo en cuenta que se vulneran esos derechos por cuestiones irrelevantes, solo por transfobia, ¿qué abordajes se siguen ante esas situaciones de desigualdad en el derecho? Bien, como dije hoy anteriormente, cuando habíamos hecho la primera vez preguntas que me hicieron vinculadas con las acciones legales, la realidad es que la población travesti trans, ya de por sí el contexto de encarcelamiento, la cárcel, la prisionización, ya de por sí para cualquier persona representa una catástrofe, representa una gran vulneración de sus derechos. El mismo contexto carcelario, como digo, es bastante nocivo y es muy hostil. Ahora bien, puntualmente para las personas travesti trans, para el colectivo LGTBQI en general y particularmente para las personas trans, es un ambiente muchísimo más hostil todavía, porque a partir de ahí se generan un montón de situaciones en las cuales se legitiman abusos policiales o se legitiman violencias, vejaciones de carácter sexual, muchas veces consentidas por parte de los funcionarios policiales, requisas hechas a una persona por un sexo diferente al autopercibido, es decir, por ejemplo, una mujer trans, ¿sí?, que es requisada por un hombre, ¿sí?, por un hombre cis, digamos, ¿sí? Ya aclararé después concretamente a qué me refiero con cada una de esas categorías, después vamos a hablar de eso, pero en general no hay una cuestión específica. Sí hay delitos que, por supuesto, están tipificados en el Código Penal, en los artículos 143, son los del 144, son los delitos de vejaciones, severidades, torturas, apremios ilegales, y que no son específicos para la comunidad trans, eso lo quiero aclarar, pero que de todas maneras son aplicables a estos casos, que son todos los supuestos en los cuales hay una rigurosidad extrema o excesiva en el trato, injustificada. Toda esa clase de vejaciones y humillaciones son un delito en el Código Penal, no específicamente por causa de género, pero sí son un delito, y por supuesto existen acciones penales al respecto, pero como ya mencioné hoy, no existe una figura específica para los casos de discriminación por identidad de género. Es un punto que también voy a tratar un poco más adelante, pero es esa mi respuesta. Muy bien. Antes de pasar a hacer el abordaje legal de lleno, me gustaría hacerle una pregunta a la compañera Úrsula. Y haciendo referencia a la conquista de derechos que estamos viviendo hoy en el siglo XXI, me gustaría saber acerca de una ley integral travesti trans, que es la que se está luchando hoy en día, y también sobre el cupo laboral trans en el ámbito privado, sabiendo que ya está en el ámbito estatal, que se llenen de espacios de inclusión laboral, y cómo se aborda ese camino a la conquista hoy en día. Sí, hablar de una ley integral es muy amplio, digamos, y los tiempos a veces nuestros son muy cortos para poder esperar una ley tan integral donde abarque todos estos pilares
que habla una ley integral, ¿no? La ley integral habla sobre el acceso al trabajo formal, a un trabajo, digamos, formal, acceso a la vivienda, educación, salud. Creo que son los 4 pilares fundamentales de cualquier ser humano, de tener la posibilidad de también tener un proyecto de vida a futuro o proyectarse a tener una vida o desarrollar una vida como una quiere, ¿no? Y disfrutar plenamente los derechos consagrados en la Constitución Nacional y provinciales de cada provincia. Bueno, como bien decía Omar, hoy existe una ley que se está debatiendo, que en realidad se debatió en comisiones el año pasado, en plena pandemia, que habla sobre cupo y inclusión laboral. Diana Zacayán, Joana Berkins, una ley que es muy esencial como una herramienta transformadora para generar estas cuestiones social, de inclusión y de integración, que sobrelleva esta mirada de la importancia de por qué tenemos que estar armando cada tanto encuadres jurídicos legislativos para enmarcarnos en derechos que tenemos consagrados ya del solo hecho de ser personas jurídicas en un ámbito constitucional, tanto nacionales y provinciales. Pero hoy es necesario tener esa herramienta para hacer un proceso también social, porque a veces las legislaciones van mucho más adelantadas que las sociedades y sabemos que la batalla es cultural y que todavía para transformar la cuestión cultural nuestra como sociedad, que venimos hace muchos años transitándola, no lo cambiamos con una legislación de la noche a la mañana. Tiene un proceso y ese proceso es el cual tenemos que acompañar todas y todos. Y por eso hoy hablamos de una ley de inclusión o un cupo laboral que se desarrolló en las comisiones el año pasado del Ministerio de Diversidad del Congreso de la Nación de Diputados, un solo dictamen, del cual estamos esperando, digamos, que se traten ahora en diputados para ser sancionada. Creemos que no va a haber tanta resistencia porque es una necesidad y es una urgencia. Y en cada provincia y en cada municipio existen ordenanzas y leyes de cupo. En particular, la ciudad, digamos, la provincia del Chaco cuenta con una ley de inclusión laboral que lo que hace es promover la participación y promoción del empleo a personas travesti trans, que fue recién reglamentada, fue sancionada en el 2018, un 14 de noviembre del 2018, una ley que también forma parte de un trabajo que impulsan las organizaciones a nivel nacional y también las provinciales. No inventamos, digamos, el agujero del mate, sino lo único que hicimos con la legislación que se sancionó en la provincia de Chaco fue adecuarla a las medidas locales y darle una transformación a lo que era, porque se inició como cupo, y en el proceso de evaluación y de estudio fue haciendo su transición a una inclusión de promoción al empleo formal. ¿Qué quiere decir esto? Digamos que el Estado tiene que ser el responsable de generar estas herramientas y estos puestos de trabajo en distintos estamentos del Estado, tanto digamos, público provincial, judicial y le falta uno. Municipal, debe ser, no me acuerdo ahora, pero son 3, y que genera, digamos, un trabajo también muy minucioso, con una mirada en particular, rompiendo una estructura de gestión de gobierno, que sabemos que muchos años esos lugares de gestiones de gobierno están dominados por varones, muchas veces por varones, con una mirada heterosis normativa, y que hoy estamos ingresando nosotros con un manto y un perfume travesti trans dentro de lo que es la gestión. También existen cupos laborales como ordenanza municipal
que también genera, digamos, nosotros acá en la provincia tenemos en la ciudad de Resistencia una ordenanza municipal que se sancionó mucho antes que la ley, pero también genera una resistencia dentro de esos ámbitos municipales porque sabemos que hay una resistencia de, digamos, un rechazo sobre nuestras identidades dentro de esos ámbitos. Como bien decía anteriormente, es una cuestión cultural, ¿no? Esto de no conocer las realidades, no conocer o no tener un contacto directo con una compañera transvidente y preguntarle, o saber o escuchar por lo menos una experiencia de vida de estas compañeras y compañeros, lo primero que hacen es rechazar como método de desconocimiento o de diferencia, como se hizo por mucho tiempo con otros grupos también humanos y grupos como es la discapacidad, como son los grupos de etnias, que también son grupos segregados de muchos derechos por ser, digamos, no formar parte de esta estructura heteronormativa hegemónica patriarcal, de no tener un solo molde, digamos, de ser blanco, ojo celeste, rubio y con todas esas cosas. No estoy en contra de las personas que son blancas ni de ojos celestes ni rubios, pero entran dentro de este modelo de que llevan una línea que, digamos, que si no entras dentro de estos moldes, estás por fuera y te vulneran todos esos derechos. No nos vulneramos nosotras, nuestros derechos, nos vulneran los derechos desde el Estado mismo y eso transfiere después en distintos estamentos de la vida. Nos parece sumamente importante tener esta herramienta a nivel nacional como un marco jurídico público, como un manto que cubra toda la Argentina y que las provincias puedan ir generando. A través de lo que fue la pandemia 2020, que hoy seguimos, digamos, en esta situación, digamos, de resguardo, de aislamiento y de cuidado, surgieron muchas otras políticas emparchadas, le digo yo, porque realmente son políticas emparchadas, porque la pandemia nos vino como un baldazo de agua. El decreto 921, si mal no recuerdo, de presidencial, que habla sobre un porcentaje en los estamentos nacionales, tanto en Capital Federal como en todo lugar donde exista una dependencia nacional, en las provincias, de generar un cupo y de ingreso a personas trans. Y después el último anuncio del decreto de las quitas de los aportes patronales en las empresas privadas, que nos parece sumamente importante la mirada o la política para sobrellevar estas promociones y estas creaciones de empleabilidad hacia el sector. Entendido que venimos de un proceso también de quiebre económico de años atrás, 4 años de donde hay un vacío económico, donde hay un desglosamiento económico en todos los sentidos de las microempresas, de las pymes, también los emprendimientos. Esto genera también un respiro a los empresarios y empresarias para poder incorporar y que los impuestos patronales sean un porcentaje mucho más bajo para generar estos nuevos empleos o la empleabilidad de mujeres, incidencia tanto varones y también para los varones, que son porcentajes diferentes. El 80% hacia mujeres y disidencia o travesti trans en el primer año y el 70% en varones el primer año. Después tienes 2 más, que no recuerdo bien el porcentaje, pero bueno, es un método de investigación para ustedes, para que vean que seguramente lo han escuchado y lo han leído en muchas partes porque salió como una cuestión de política también, de una bisagra de política pública para generar estos puestos de trabajo y para generar esta brecha que tenemos nosotros en poder acceder a un trabajo. Porque a veces nosotros nos dicen, ¿por qué hablamos de una ley de inclusión laboral? ¿Por qué hablamos de cupos laborales? Porque es muy práctico, digamos. Yo, si salgo a transitar la ciudad o visito comercio, las compañeras no están en esos comercios, no están en esas empresas. Entonces hay una hipocresía también de parte de la sociedad de cuando ponemos un cartel que dice buscamos empleado para comercio o
o con experiencia de atención al público, y va una traba, o una trans, o una travesti, o una persona disidente, automáticamente la persona dice que ya tomaron ese puesto de trabajo. Entonces, cuando nosotros hablamos de una ley de inclusión, sale en la otra parte, digamos, la parte de la derecha, los antiderechos, le llamamos, que salen a tocar o a levantar la voz de decir, digamos, pero ¿por qué tenemos que crear empleos, digamos, una ley específica para contratar a este grupo, digamos, sabiendo que hay mucha falta de trabajo? Sí, lógicamente yo comparto eso, que existe una gran brecha de falta de empleabilidad, no solamente para este sector, sino para muchas personas, personas que buscan un trabajo, que seguramente habrá muchos abogados y abogadas que están por fuera también del sistema formal y por fuera de cualquier estudio jurídico, que no los emplea por no tener experiencia. Ese es otro obstáculo, digamos. Cómo las empresas van a pedir experiencia laboral a un pibe de 18 años que recién ejerce o que ejerce de una profesión junior o de una carrera universitaria. ¿Qué experiencia puede ya tener si nunca pudo experimentar, llevar adelante lo que adquirió como conocimiento en su profesión en un trabajo, ¿no? Me parece que también nosotros como sociedad tenemos que repensarnos, y también las empresas y los empresarios y empresarias deben pensarse, ¿no? En esto, que nosotros somos personas, tenemos capacidades, y que seguramente algún ingeniero, arquitecto, médico, bueno, el médico creo que sí, también lleva la práctica, tiene que tener un año de práctica para adquirir conocimiento de lo que aprendió en la universidad, pero un abogado, estando digamos, en la Facultad de Derecho, ahora que estamos hablando con ustedes, creo que sale de la facultad y no tiene una experiencia de cómo trabajar o defender un caso. Creo que constantemente los abogados y abogadas están, cuando les llega algún caso o que quieren ingresar a algún estudio jurídico, tienen que estar constantemente estudiando lo que dieron en primer año, segundo, tercero, cuarto, quinto, para refrescar un poco la memoria, porque no todo te queda, digamos, son 5 años de conocimiento, son no sé cuántas materias que tienen que estudiar, para que después llevarlo a la práctica, eso no te recordás, por lo menos es lo que yo veo de afuera, digamos. Lo mismo que un ingeniero o un médico, si se presenta un paciente o una paciente con una patología que seguramente él lo dio particularmente en un año, debe estudiar a ver cómo le tienen que medicar o cómo se pueden medicar ambas dos personas, porque también tenemos que ver la medicina no como una cuestión comercial, sino también como una medicina humanizada. Bueno, creo que por eso hoy hablamos de estas leyes, por eso hablamos, porque hoy existe una gran demanda por fuera de un sistema, y que la única opción que tenemos la población travesti trans es el sistema prostituyente. No podemos elegirnos, no podemos elegir, digamos, elegir esto con aquello, digamos. Hoy la única opción es la prostitución, porque es también lo que nos inculcaron culturalmente, este sistema de que cuando salís por fuera de las normativas patriarcales, lo que tenés que hacer es eso. Y cuando tengamos las herramientas para poder elegir, vamos a poder decir que somos prostitutas autónomas, o que elegimos el sistema prostituyente para subsistir, porque no nos gustó las ofertas que existen, o que seguramente me siento más tranquila en este lugar que ir a buscar otro espacio donde también me pueden violentar, porque ahí tampoco existen trabajos con ámbitos laborales no violentos, ¿no? Lamentablemente es otra parte que nos falta como sociedad, construir estos ambientes laborales no violentos, donde vayamos a ejercer la producción de trabajo, y que no nos tengamos que poner a mirar con quién se acuesta fulana, con cómo lo hacen en Ghana, si fulanita hizo más planilla que yo, o si Matilde dejó la cocina sucia. Bueno, son cuestiones que también generan, o estas cuestiones de jerarquía, que a veces
identidades femeninas, mujeres y travesti trans, en el caso de mujeres, siempre tienen que estar demostrando 3 veces más que un varón por su solo hecho de ser varón y no romper, no dejar sus privilegios de patriarcado o de machista, automáticamente pasa a ocupar ese cargo jerárquico, y seguramente la piba, la señora, la chica que estaba en el mismo nivel y tenía un poco más de conocimiento o 2 certificados más o un título más, no la dieron por ser mujer, le dieron a esta persona por ser varón, y porque esos lugares supuestamente le pertenece a la gama masculina. No sé si quedó... Sí, es así totalmente, hay una gran deuda del Estado y la mayoría de las conquistas se ganaron en las calles. Y bueno, ahora vamos a ir de lleno al abordaje en el ámbito legal con el doctor Vázquez que nos va a disertar. Bien, bueno, voy a proceder ahora a compartir pantalla, les voy a proyectar un PowerPoint para que estén un poquito más guiados con esta cuestión. La temática que vamos a abordar, por supuesto, la introdujo muy bien Úrsula, y voy a abordar esta temática desde el punto de vista de los problemas de la discriminación y violencia que sufre el colectivo LGBTQI+, con especial referencia a las personas trans, ya que si bien nuestro colectivo en general está expuesto a las violencias, debemos especificar que las personas trans y travestis enfrentan violaciones sistemáticas a sus derechos humanos, que son significativamente diferentes al resto. Las personas que pertenecen al colectivo, que pertenecemos al colectivo de la diversidad sexual, son un grupo históricamente discriminado, que nos encontramos en situación de vulnerabilidad y de por sí de mayor exposición a las violencias. Vivimos en un mundo donde la heterosexualidad se presume, la heteronorma es la que nos domina, y esto ocurre en muchísimos ámbitos. Por ejemplo, nunca van a escuchar a un padre que le pregunte a su hijito que empieza a ir a la escuela, que tiene 6, 7 años, nunca le va a preguntar, ¿te gustó algún compañerito de tu curso? Jamás le va a preguntar una cosa así, porque la heterosexualidad siempre se presume. Ya de por sí no debería preguntarse nada de eso, porque sexualizar a un niño de 7 años es horrendo, pero al margen de ello, siempre está esa pregunta. Yo la he escuchado muchísimas veces. ¿Te gustó una compañerita? O vas a tener novia cuando seas grande. Jamás se le pregunta si vas a tener novio cuando seas grande. Entonces, la heteronorma es lo que define nuestra sociedad, y crecemos en este ámbito, y a partir de ahí es que el colectivo LGBTQ+ tiene esas exposiciones al rechazo y a la violencia. Dentro del colectivo de la diversidad, como me gusta llamarlo, las personas trans son aún más castigadas por la sociedad en general. Quiero aclarar que lo que voy a transmitirles no pretende ser una clase con contenidos irrefutables. Acá no vamos a afirmar sin cuestionamientos que el error de tipo excluye el dolo, por ejemplo. No, esas son todas cuestiones que las digo en otro ámbito. Todos estamos atravesando un camino de construcción, todos hemos nacido en el seno de una sociedad machista y patriarcal, y todos tenemos mucho que aprender en materia de género. Yo tengo mucho que aprender en materia de género, y es una cuestión que se va desarrollando mientras conversamos. Con lo cual no pretendo que esto sea una clase, sino más bien una visibilización de la problemática y de algunas herramientas legislativas que existen hoy en Argentina. En general, como vimos, las personas trans experimentan a lo largo de su vida una fuerte expulsión de sus hogares muchas veces, expulsión del sistema educativo, del sistema sanitario, de los espacios públicos y hasta del mercado laboral. Y dentro del sistema penal son más vulnerables a la criminalización, más proclives a ser captados por las agencias policiales, donde encontramos la mayor violación a sus derechos humanos. En cierto punto hablábamos del encarcelamiento, de la prisionización, como un ámbito ya lo suficientemente hostil para cualquier persona, pero se exacerba cuando se trata de una persona perteneciente al colectivo trans. Mujeres trans, por ejemplo, que son consideradas como masculinas y son ubicadas en pabellones de varones, donde son víctimas del acoso y el abuso sexuales, muchas veces en connivencia, como dijimos también hoy, por parte de las fuerzas
de seguridad. Entonces, ya a partir de que una persona está siendo ubicada en una unidad no acorde con su género autopercibido, ya encontramos una violación a sus derechos humanos. Se la está ubicando a una persona en un pabellón que no corresponde. Eso es un delito, además. Está entre los delitos contra la libertad, en los artículos 143, no recuerdo exactamente ahora el inciso, creo que es 143, inciso 1 o 2, por ahí más o menos. No es relevante igual, pero sepan que es un delito. En definitiva, como vamos a ver a continuación, Argentina tiene una legislación avanzada en materia de reconocimiento de derechos, pero en la práctica esta situación es diferente, porque no se reflejan muchas veces esos derechos en la realidad. La desidia y el abandono de las personas trans prisionizadas que no acceden al sistema de salud son abandonadas a su suerte, ya que no son sometidas a los controles médicos suficientes y correspondientes, de forma tal que algunas personas mueren como producto de ello, y eso es responsabilidad del Estado. Vamos a ver que Argentina es pionera en materia de reconocimiento legislativo de los derechos de la comunidad LGBT y plus, que son las siglas utilizadas para incluir al colectivo de personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales y al resto de las personas con identidad sexual diversa. Un claro ejemplo de este avance legislativo es la Ley 26.618 de matrimonio igualitario del 15 de julio de 2010, ya ha cumplido, va a cumplir 11 años este año, que convirtió a la Argentina en el primer país de Latinoamérica y 10º en el mundo en reconocer las uniones matrimoniales entre personas del mismo sexo. Otro de los avances legislativos al cual ya hemos hecho referencia es la Ley 26.743, de identidad de género, que data de mayo de 2012, ya tiene también casi 10 años, y en esta ley se reconoce el derecho de las personas al reconocimiento de su identidad de género, al libre desarrollo personal conforme a esa identidad, y a ser tratada de acuerdo con su identidad de género, lo que implica el derecho a ser identificada en los instrumentos que acreditan su identidad conforme a esa vivencia personal. Con respecto a los instrumentos internacionales, quiero hacer una breve referencia al delito de genocidio, que está tipificado en el Estatuto del Roma. Bueno, el delito de genocidio es un delito universal, es uno de los delitos que podríamos llamar contra la humanidad, y fíjense que en la definición de genocidio no está expresamente contemplada la discriminación por identidad sexual o la orientación sexual, pese a haber tenido como antecedente, recordemos que todo este reconocimiento o estos instrumentos legislativos tienen como antecedente al holocausto nazi, y a pesar de ello no ha sido reconocida expresamente la identidad sexual o la identidad de género como un motivo de discriminación. Fíjense que se define como genocidio a cualquiera de los actos que están en los incisos, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Pero no se incluye aquí a la orientación sexual, no se incluye la identidad de género, como dije, a pesar de que miles de homosexuales fueron exterminados en el holocausto nazi. Bien, también contamos en Argentina con una ley de prohibición de actos discriminatorios, la ley 23.592, que ha quedado algo desactualizada porque no incluye tampoco, por lo menos no expresamente, a la discriminación por identidad de género en su texto. Es un poco comprensible porque esta ley data del año 1988, así que se explica que en aquel momento no se haya avanzado en esta materia y no se haya contemplado la discriminación por identidad de género. Sin embargo, sí se contempla la discriminación por el sexo, y el sexo es una construcción social que tiende a clasificar a las personas con ese sistema binario que hoy hablábamos en macho o hembra al momento del nacimiento. Así que también estaría incluida aquí de alguna manera la discriminación que sufren las personas del colectivo trans porque expresan su sexualidad, su identidad mediante la utilización de vestimenta o actitudes del género opuesto al que social y culturalmente se asigna a su sexo biológico. Por ejemplo, en Argentina, usar un vestido o usar una minifalda es socialmente asignado al sexo femenino, aun cuando un vestido no tiene nada de femenino, pero es una cuestión de percepción cultural. También encontramos alguna disposición en la legislación laboral en esta materia, que es la ley 20.744, la ley del contrato de trabajo,
que en su artículo 17 prohíbe expresamente cualquier tipo de discriminación entre los trabajadores por motivo de sexo, raza, nacionalidad, religión, política, gremial o de edad. Y también existen proyectos de reforma para incluir en forma expresa la discriminación por identidad de género y la orientación sexual. Como vimos, todavía hay instrumentos que deben ser reformados para incluir en forma expresa estos supuestos. En el Código Penal encontramos que el odio al género, esto ya lo habíamos mencionado hoy en la ronda de preguntas, el odio al género, a la orientación sexual, a la identidad de género, su expresión es un agravante en los delitos de homicidios y lesiones, es decir, el que mate a otro por odio a la diversidad sexual o el que lesione a otro por odio a la diversidad sexual es un supuesto de agravante, es decir, se agrava la pena para esos supuestos específicos, pero que a la vez, como vimos, no significa mucho, no significa que existe una protección, simplemente que la respuesta punitiva es mayor para esos supuestos. Ahora, también vamos a citar brevemente la reforma del artículo 85, cómo ha quedado redactado luego de la ley 27.610, que es la ley que garantiza el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, la interrupción voluntaria del embarazo. Fíjense que en el texto se habla de personas gestantes. El que causara un aborto será reprimido con prisión de 3 a 10 años y obrare sin consentimiento de la persona gestante. Antes, el código se refería a mujer embarazada. Claro, nuestro código data de 1921, este año cumplió 100 años, y en aquel entonces no se pensaba ni se soñaba con el reconocimiento expreso de los derechos de la diversidad sexual. Con lo cual hoy se habla de persona gestante porque quien gesta hoy en día no necesariamente tiene que ser una mujer. ¿Por qué? Porque, como dijimos hoy, una persona que nace varón, digamos, ¿sí?, cuyo sexo asignado al nacer es el sexo masculino, el género femenino, el género masculino, perdón, que nace mujer, al revés, ¿sí? Una persona que nace con la genitalidad femenina puede pedir el reconocimiento de su verdadera identidad de género, ¿sí?, de su sentir, de su vivencia interna, puede pedir el reconocimiento de su identidad masculina, porque esa persona, ¿sí?, vivencia internamente que es un hombre. Ahora, en ese reconocimiento, cuyo derecho está establecido en la ley de identidad de género, no se exige que esa persona cambie su genitalidad. Eso es algo muy importante. Quien desee rectificar su documentación identificatoria para que coincida con el género del cual se siente parte, no es necesario que se someta a ninguna operación quirúrgica. Entonces, la persona, ¿sí?, que nace con la genitalidad femenina puede pedir la rectificación de su documentación, ¿sí?, para que se reconozca que es verdaderamente un hombre, ¿sí?, un hombre trans. Y un hombre trans puede quedar embarazado, claro, porque todavía conserva su genitalidad femenina. Por ese motivo, hoy hablamos de personas gestantes, ya no hablamos de mujer embarazada, sino que persona gestante estaría refiriéndose a un espectro un poco más amplio, que comprendería a la mujer cis y también comprendería al hombre trans. Bien, si bien, como dijimos hoy, Argentina es pionera en el reconocimiento de estos derechos, también es cierto que esto no siempre fue así. Y de hecho han existido varios códigos contravencionales con disposiciones que criminalizaban la expresión de la identidad de género, y esto constituía un avasallamiento a los derechos personales. Voy a citar algunos códigos contravencionales, voy a proyectarles el texto para que ustedes puedan leer también. Y vamos a comenzar con el artículo 95 del Código Contravencional de la provincia de Santa Cruz, que dice que el que en la vida diaria se vista como persona del sexo contrario o se haga pasar por tal, salvo en las fiestas de carnaval. Fíjense cómo siempre se asoció el travestismo con algo ridículo, con algo que cause gracia, y con la debida obtención se le ha reprimido con arresto, ¿sí? Fíjense, era una contravención, que es la contravención es una especie de mini delito, ¿sí? La contravención, para los que no están familiarizados con el derecho contravencional o con el derecho penal, sepan que las contravenciones son una especie de derecho penal, pero de mínima intervención, ¿sí? Las penas son mucho menores. Fíjense que un arresto hasta 30 días no es nada en comparación con las penas del derecho penal, que establece pena de prisión de mucho más tiempo.
y también las personas que en lugares públicos o de acceso público hagan manifiestamente proposiciones tendientes a prácticas homosexuales serán reprimidas con multa, ¿sí? O igual sanción se aplicará a homosexuales reconocidos que fueran hallados en hora o lugar sospechoso con menores de 18 años. Fíjense la aplicación de derecho penal de autor, contrario al derecho penal de acto. En el derecho penal, nosotros tipificamos conductas, no formas de ser. No se pena al sujeto por ser asesino, sino por haber matado a otro. No se pena al sujeto por ser un ladrón, sino por haber hurtado una cartera. Y aquí se estaría penando al sujeto por ser homosexual, ¿sí? Fíjense cómo específicamente se establece a los homosexuales, ¿sí?, que hagan esta clase de proposiciones o que lleven esta clase de vida. Entonces, esto, por supuesto, vulnera los principios constitucionales que prohíben la aplicación de un derecho penal. Luego, el Código de Faltas de la provincia de Buenos Aires, nos vamos a encontrar que se pena a la prostituta o el homosexual que se ofreciere públicamente dando ocasión de escándalo, o molestando, o produjere escándalo en la casa que habitare. Luego encontramos también que se penaba al propietario o encargado de hotel cuando en sus dependencias se produjere escándalo con motivo de ejercicio de la prostitución o por actitudes o prácticas viciosas de homosexuales, ¿sí? Porque la homosexualidad siempre se vio como una práctica viciosa, ¿sí? La práctica sexual natural es entre hombre y mujer cisgénero, ¿sí? La heterosexualidad, la heteronorma nuevamente. Fíjense cómo se ha utilizado al derecho contravencional para criminalizar a la homosexualidad. Luego vamos a encontrar más disposiciones del mismo Código de Faltas de la provincia de Buenos Aires en el artículo 92, que se lo ha reprimido con la multa, no nos interesa mucho eso. El que en la vida diaria se vista y se haga pasar como persona de sexo contrario. En el artículo 93, el que públicamente se exhibiera cambiando su apariencia física mediante el uso de pelucas o barbas postizas, caretas, antifaces o maquillajes sin permiso de la autoridad competente, ¿sí? Igual tengamos en cuenta que este código data del año 73, así que también eso pone un poco en contexto cuál es esta criminalización, pero más allá del año del que daten estos códigos, lo cierto es que estuvieron vigentes muchísimos años, y muchísimos años siguieron vigentes, y a nadie se le ocurrió derogar esas disposiciones hasta que quedaron prácticamente implícitamente derogados por la ley de matrimonio igualitario. Creo que no se llegaron a derogar nunca estos artículos, habría que chequear, pero tengo entendido que no. También vamos a citar al Código de Faltas de la provincia de Formosa, personas de uno y otro sexo que públicamente o desde un lugar privado se ofrecieron a realizar actos sexuales perversos o de homosexualismo, incitar al público a su realización, ¿sí? Sancionado el que vistiere o se hiciere pasar como persona de sexo contrario. En definitiva, todos siguen más o menos una línea muy similar en casi todos los códigos contravencionales. Era una contravención vestirse de género contrario, digamos, y vestirse de mujer si se fuese hombre y viceversa. Y por último, citamos un edicto policial de la provincia de Tierra del Fuego. Las comisarías de policía, al tener conocimiento que en determinado local de acceso al público de su jurisdicción se reúnen homosexuales con propósitos vinculados a su inmoralidad, tomará sin dilación las medidas preventivas y represivas que las circunstancias aconsejan y conforme a lo determinado en este reglamento. ¿Sí? Fíjense como una reunión de homosexuales automáticamente vinculada a la inmoralidad, digamos, y no sé muy bien a qué se referirá con eso de inmoralidades, ¿sí? No conozco el tema. Oh, sí. Bueno, a ver. Sigamos. Ahora sí, viendo un poco este panorama histórico, lamentable también, de estos códigos contravencionales. En general, los códigos contravencionales, si ustedes agarran uno de ellos y leen todo lo que se vincule con las faltas a la moralidad pública, van a encontrar un montón de principios constitucionales que están afectados. Por ahí los que estén estudiando Derecho Penal parte general o parte especial me van a entender un poco mejor. Ustedes saben que existen tres grandes principios a los que debe adecuarse toda la legislación penal, que son los principios de legalidad, lesividad y culpabilidad.
Los códigos contravencionales son expertos en lesionar todos y cada uno de esos principios en un montón de ámbitos, pero hoy, por supuesto, como la temática me lo pide, me lo exige, me limito exclusivamente a aquellas disposiciones que han sido utilizadas para criminalizar a la diversidad sexual. Pero si es que toman un código contravencional, van a encontrar un montón de otros derechos o un montón de otros, sí, un montón de violaciones a derechos humanos y a derecho penal de autor y no de acto, un montón de contravenciones que eran verdaderamente absurdas. Pero bueno, vamos a ir a la ley de identidad de género, y a mí me gustaría introducir algunos conceptos en esta temática, porque esto nos va a ayudar a comprender mejor todo lo que tenga que ver con la diversidad sexual. Muchas personas desconocen todos estos términos. Yo los desconocía hace no mucho tiempo atrás, hace un par de meses atrás, yo no sabía lo que era una persona cis. Sí, ahora lo vamos a aprender brevemente, ¿sí? Vamos a ver. La persona cisgénero, una persona cisgénero, es aquella para quien su identidad y su expresión de género con la que se identifican y se construyen está alineada con el sexo asignado al nacer. Es decir, la identidad sexual de una persona que coincide con su sexo biológico, la persona que nace con la genitalidad masculina y que se identifica además con el género masculino. Eso es un varón cisgénero, que podríamos denominar un poco lo que es la regla general en esta sociedad tan heteronormada. El género, sin embargo, en general está establecido en categoría binaria, ya lo habíamos mencionado eso hoy un par de veces, en masculino y femenino, y a partir del género se determinan las relaciones sociales y los significados de los cuerpos, y eso está basado en la percepción que tienen los demás de nuestros cuerpos. Los rasgos de identidad asociados con lo masculino y lo femenino no necesariamente van a coincidir con las ideas preestablecidas respecto de lo que es masculino y de lo que es femenino. Este fenómeno de construcción que hoy en día nos está afectando a casi todos los que lo atravesamos voluntariamente, es decir, todos los que nos hemos cuestionado la heteronorma, el sistema patriarcal, en cierta forma estamos tomando conciencia de que hemos establecido una suerte de estereotipo para lo que es un hombre, para lo que es una mujer, y claramente esas ideas son culturales y vienen a veces hasta de la religión, de cómo tiene que ser un hombre, de cómo tiene que ser una mujer, de que un hombre tiene que ser fuerte, de que un hombre no tiene que llorar, de que una mujer generalmente es más frágil, más sensible, la que está ocupada de las tareas del hogar o la que debe brindar contención al marido y demás. Bueno, un montón de ideas preestablecidas vinculadas con el género que con los años van cada vez más desapareciendo, digamos, ¿sí? Inclusive hasta se va utilizando menos una expresión que yo escuchaba mucho cuando era más chico porque sigo siendo muy joven y de ella, que se le decía machona a una nena que de pronto tiene actitudes consideradas varoniles. Esa palabra no la escucho hace muchísimos años y espero no escucharla nunca más, pero generalmente se asocia peyorativamente a una mujer fuerte, digamos, ¿sí? A una mujer que no es sumisa o a una mujer que no adopta la característica del género asociada con la feminidad. La identidad de género es un concepto también distinto, es una vivencia interna y espiritual de género que cada persona siente en forma individual. Esa identidad de género puede corresponder o no con el sexo asignado al nacer. Incluye la vivencia personal del cuerpo, aun cuando no se necesite ninguna modificación quirúrgica de la genitalidad, eso te lo habíamos aclarado hoy también. No necesitamos cambiar la genitalidad quirúrgicamente para el reconocimiento de nuestra identidad. Y también las expresiones del género, como ser la vestimenta, los gestos. Esto está muy vinculado con la expresión del género, porque la expresión es la forma en la que se manifiesta externamente la identidad. La identidad de género es interna, ¿sí? La identidad de género es una vivencia personal, como una persona se siente perteneciente al género femenino, masculino, intersexual, no binario. Bueno, pero la expresión de género es la que manifiesta dicha identidad. Por eso esos dos conceptos están tan íntimamente relacionados. Una cosa es cómo se siente la persona por dentro y otra cómo la lleva, ¿sí?, hacia afuera, cómo lo expresa externamente, con la postura, la vestimenta, la forma de hablar, los gestos, los ademanes, el maquillaje.
También la forma de interactuar con terceros, la forma de saludar a terceros, también es una forma de expresar su género. Trans es un término que se utiliza para agrupar a múltiples identidades de género, cuyo sexo asignado al momento del nacimiento no coincide o no se alinea con su identidad de género. Por ejemplo, una mujer trans es una persona cuyo sexo asignado al nacer fue masculino, mientras que su identidad de género es femenina. Eso es una mujer trans, ¿sí? Y trans se utiliza, como dijimos, en forma genérica también para referirse al colectivo travesti, aunque se utiliza cada vez menos la expresión travesti porque tiene un significado peyorativo en algunos rincones, depende de qué país o de qué zona se encuentren ustedes. Travesti es utilizado en forma peyorativa. Lo mismo que puto para referirse al gay es como travesti, digamos, ¿sí? Entonces, esa expresión peyorativa tiende a perderse y a dejarse de utilizar para reemplazarla por trans, que sería una denominación un poco más amplia. Y por último, orientación sexual es la capacidad de una persona de sentir atracción sexual y afectiva hacia personas de un género diferente al suyo, de su mismo género, o bien hacia más de un género. Bien, luego, para no abrumarlos demasiado, ya lo hemos dicho en algún momento, los derechos que reconoce la identidad de género, el concepto de identidad de género, ya lo vimos plasmado en algún momento como una vivencia interna, una vivencia individual del género que tiene cada persona, que puede coincidir o no, como vimos, con el sexo asignado al nacer. Esto está en el artículo 2 de la Ley de Identidad de Género. Y en el artículo 4 se encuentran los requisitos para acceder a la rectificación de la documentación, que por supuesto es la documentación identificatoria, ¿sí? Lo encontramos en el artículo 4 a estos requisitos, y nuevamente aclaramos que no es necesario ningún cambio en la genitalidad. Con esta disposición se derogan algunos artículos que estaban en la Ley de Ejercicio de la Medicina. La Ley de Ejercicio de la Medicina, que es la Ley 17.132, prohibía a los profesionales al llevar a cabo intervenciones quirúrgicas que modifiquen el sexo del enfermo, así decía la ley, salvo que sean efectuadas con posterioridad a una autorización judicial. Antes de la Ley de Identidad de Género se exigía una autorización judicial para el cambio de sexo, para esa clase de intervenciones, y también para las esterilizaciones, ¿sí? Que muchas veces el cambio de sexo va a implicar, por supuesto, la esterilización de esa persona. Antes de la Ley de Identidad de Género, la práctica de estas intervenciones representaban lesiones gravísimas del artículo 91 del Código Penal, porque se tipificaba claramente el caso de pérdida de la capacidad para engendrar o concebir. Si ustedes leen el artículo 91, van a ver que se prevé pena de 3 a 10 años de prisión para quien cause una lesión a otro que implique la pérdida o la capacidad de engendrar o concebir. Bueno, también hablamos hoy en algún punto ya de este tema de los crímenes de odio, cuando hacían preguntas vinculadas con el Código Penal, específicamente en esta materia, y ya vemos que esa regulación está en el artículo 80, inciso 4, el que matare por placer, codicia, odio racial, religioso, y a partir de la reforma de la ley 26.791 se incluye también al odio de género, a la orientación sexual, a la identidad de género o a su expresión. Por eso hicimos hoy la introducción vinculada con estos temas, para saber que no es lo mismo género que orientación sexual, que identidad de género, que expresión de la identidad de género. Para eso nos sirve a nosotros esa breve introducción para ir conociendo estos conceptos. Entonces sirve como un elemento subjetivo distinto del dolo para los que estén estudiando derecho penal, parte especial sobre todo, van a entender mejor esta cuestión. El agravante está vinculado con los motivos que impulsaron a la autora a delinquir, ¿sí? Muchas agravantes en el código están vinculadas con la motivación personal de la autora, hay agravantes que están vinculadas con el medio, por ejemplo, el que mata con ensañamiento, el que mata con veneno. Bueno, esta es una agravante vinculada con los motivos por los cuales se ha delinquido, se ha matado a otro concretamente aquí. Y también se incorporó en el inciso 11 el delito de feminicidio, que se tipifica en los siguientes términos: el que matare a otro, el que matare a una mujer
cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género. Bueno, este es el delito de feminicidio, o femicidio, es lo mismo, y también se ha utilizado o se intentó utilizar como una herramienta para luchar contra el femicidio. Yo quiero solamente llamarlos a la reflexión respecto de este punto. Estos artículos que están aquí plasmados en el PowerPoint datan del año 2012. En el año 2012 se tipificaron estas agravantes con el objetivo de luchar contra los crímenes de odio, con el objetivo de luchar contra el feminicidio. Y voy a hacerles una pregunta, pero ya sé la respuesta. ¿Les parece que ha disminuido por causa de este artículo 80, inciso 11, la cantidad de feminicidios en el país? Bueno, fíjense que desde 2012 hasta hoy esas cifras no han hecho más que aumentar exponencialmente. En Argentina muere una mujer producto de un femicidio prácticamente cada 20 horas, ¿sí? Con lo cual no hay una verdadera solución a estos problemas de la mano del derecho penal. Quizás no es la herramienta más adecuada, no es la que va a venir a solucionar todos estos problemas que son tan profundos, como dije hoy al principio. Toda la cuestión de la violencia de género está asociada y vinculada con haber nacido todos en una sociedad patriarcal. También se discute un punto interesante a discutir, si la mujer trans está incluida o no en esta disposición del artículo 80, inciso 11, porque el Código Penal se refiere a una mujer y no dice mujer trans. Entonces la pregunta es, ¿están incluidos los sujetos trans en esta disposición, las mujeres trans aquí? Bueno, todo va a depender de qué haya considerado el legislador. Yo creo que el espíritu del legislador es que sí, que están incluidas, porque son modificaciones con motivo, además, de la ley de identidad de género. Sin embargo, el texto no es el más feliz. Sí, referirse solamente a mujer con un criterio quizás biologicista, porque es el criterio clásico, ¿sí? Sabemos que en realidad el sexo es una construcción social y cultural. Eso lo estamos aprendiendo ahora, en realidad. Con los años lo vamos aprendiendo, pero no era así al principio. Nunca entendimos hombre y mujer como categorías que pueden ser variables o mutables, o culturalmente concebidas de otra manera distinta. Entonces yo creo que el texto acá se refiere a una mujer en sentido biológico y deberíamos reformar la formulación de este artículo. Habría dos posibilidades de interpretación: la interpretación mujer en sentido biológico o mujer en sentido normativo. Si interpretamos mujer en sentido normativo, también incluiría, por supuesto, a las mujeres trans, porque la norma sí establece que la persona tiene derecho a su reconocimiento de la identidad de género. Por último, quiero citar un artículo que es el artículo 125 del Código Penal, esto un poco también anecdótico quizás, porque en el delito de corrupción de menores del artículo 125 se establece la conducta de quien promoviere o facilitare la corrupción de menores de 18 años. Y este artículo fue utilizado muchos años, durante mucho tiempo, como excusa para la criminalización de conductas homosexuales también, porque se entendía que el hecho que una persona mayor tenga relaciones con un menor, aunque sean consentidas, vamos a imaginar una relación de una persona de 18 años, ya mayor de edad, con un menor de 17 años, ¿sí? En ese sentido, y que sea una relación homosexual, consentida por ambos. Bueno, mucho tiempo se entendía que esa relación homosexual es una forma de pervertir, se consideraba que la homosexualidad es una perversión, y que de esa manera se estaba pervirtiendo al sujeto pasivo, con lo cual se daba lugar a la tipicidad del delito de corrupción de menores. Interpretación que hoy en día, por supuesto, ya no podría ser de ninguna manera válida por el conjunto, el paquete legislativo, los instrumentos legislativos que tenemos en este momento son completamente incompatibles con esa interpretación. Bien. Bueno, finalmente quiero nuevamente agradecer por la convocatoria, porque esta es una disertación que hace mucho tiempo quería participar en esta clase de disertaciones, para visibilizar los derechos y las violaciones a los derechos del colectivo LGBTQI+, y además que seamos nosotros los miembros de ese colectivo los que hablemos, porque muchas veces hacen esta clase de charlas, pero son todos varones cis, hetero, los que hablan de nosotros, siempre hablando ellos de nosotros, ¿sí? De nuestras problemáticas,
Y acá estamos hablando de nosotros, desde nuestro lugar, desde la discriminación que pudimos haber sufrido, desde nuestras experiencias. Entonces es importante que visibilicemos nosotros esta problemática, así que dejen de hablar los demás. Sí, por nosotros, nosotros podemos hablar muy bien por nosotros y de alguna forma plasmar esa realidad. Por eso agradezco la convocatoria en este sentido. Por último, cierro con una frase de una canción de Madonna que me gusta mucho a mí, que dice que las mujeres pueden usar jeans, pantalones finos, pero si un hombre usa una minifalda o un vestido, es objeto de burla y hostigamiento, porque inconscientemente se considera que ser mujer es denigrante. Es decir, nadie se burla, ¿sí? Si es que una mujer un día decide salir vestida de su casa con un jean o con una campera que sean de varón, ¿sí? No va a causar el mismo impacto, ¿sí? Que un hombre que salga de la casa vestido con una minifalda o con unas botas de mujer, ¿sí? Porque lo ridículo, lo que de alguna manera se estigmatiza es a la mujer, entonces se entiende de esa forma que ser mujer es denigrante. Inconscientemente esta sociedad piensa que ser mujer es denigrante. Excelente disertación, doctor, muy claro, y tan importante que se pueda tener conocimiento acerca de los tan insignificantes artículos que existieron y tener en cuenta también que hay países en el que todavía existen y forman parte de nuestra lucha. También ojalá en un futuro podamos decir que en todos los niveles educativos se aplique la educación sexual integral, como hoy hablamos con Úrsula, y la perspectiva de género para una sociedad más justa e igualitaria. Y con esto podemos ir dando por finalizado este conversatorio. Si no tienen ninguna pregunta, no veo ninguna pregunta en el chat. Así que el agradecimiento total de parte de mis compañeros y compañeras de la JUP, al doctor Jorge Vázquez por la excelente disertación y a la compañera Úrsula Savarese por su disposición a esta charla de visibilización, reivindicación tan importante en este camino de conquistas de derechos. No sé si Úrsula quiere dar algunas palabras. La verdad que estoy muy agradecida de haber sido parte de la convocatoria, agradecida a Pau, a la JUP, digamos que son jóvenes que están haciendo una transición en su historia universitaria, al mismo profesor Jorge, que fue muy claro en su explicación. La verdad que cuando él exponía algunos artículos contravencionales, yo ya me veía presa, digamos, creo que perpetua, por todas las cuestiones que, que conllevaba esas contravenciones, ¿no? Y toda esta lucha también llevó a que en algunos lugares, en algunas provincias, hayan sido derogadas esos artículos. Y todos los avances que hubo también creo que ya quedan como obsoletas algunos códigos y algunos artículos de nuestro viejo código penal Vélez Sarsfield, y que Vélez Sarsfield es, ¿no es cierto, Jorge? El del Código Civil es Vélez Sarsfield. Ah, bien. Bueno, pero sí, también quedaron obsoletas, porque esa era peor todavía. Vélez Sarsfield decía que la mujer era como casi una cosa del marido, así que ni hablar, totalmente. Y la verdad que como comparto lo que decía Jorge, digamos que la verdad que estuvimos cansadas de que muchos años hablaran por nosotras, que pensaran por nosotros, pensaran por nosotros y nosotres, y que hoy tengamos la posibilidad de poder pensarnos nosotros, hablar por nosotros y expresar lo que nosotros sentimos, creo que nos hace un país un poquito más libre de lo que fuimos años atrás y que otros países no lo tienen. Creo que vivimos en Argentina que ha transitado todo un proceso histórico y que sigue transitando, y que seguramente lo que ustedes están dando hoy aquí es también un aprendizaje para mí, y que el aprendizaje es continuamente. Nadie tiene la absoluta verdad. Yo hoy estoy aquí hablando desde un lugar, de una experiencia, de un proceso también, tanto propio, familiar, político, cultural, económico, y que seguramente otras compañeras no están en las mismas posibilidades de poder hablar en el mismo contexto. Por eso es muy importante, chicos, chicas, chiques, que nuestras miradas de las juventudes
sea la transformadora de estas sociedades y que podamos ir llevando esta voz de libertad, de no discriminación, de no violencia, y no transferir lo que nos enseñaron nuestros antepasados, de que la mujer solamente tiene que tener un solo rol en la sociedad, y que hoy podamos tener acciones compartidas y pensarnos y poder decir no cuando es no, cuando algunas cuestiones también de la maternidad, de la paternidad, que sea una responsabilidad compartida y que no tenga toda la carga social negativa hacia las identidades femeninas. Y también los varones, las nuevas masculinidades, construyan desde ese lugar de la responsabilidad, que no transfieramos todo hacia la mujer, sino que también nos hagamos cargo o se hagan cargo de algunas cuestiones que también tienen que ser cuestionadas desde su lugar. Una solita cosa más, con respecto a la cuestión de palabra travesti, que decía bien Jorge, en algunos lugares esa palabra tiene una connotación muy peyorativa, negativa, insultante, y nosotros aquí, algunas personas, algunos grupos y asociaciones reivindicamos mucho y lo transformamos desde una cuestión política, de decir, acá la travesti, acá el puto, el maricón, la torta, la marimacho, esas connotaciones que la sociedad y la comunicación y la cultura han puesto como palabras insultantes, nosotras, nosotres y nosotros lo quitamos, reivindicamos y le quitamos del vocabulario a la heteronorma para que dejen de insultar con esas palabras, porque nosotras, nosotres y nosotros nos identificamos y nos sentimos orgullosas, por lo menos quien habla de ser una construcción travesti, una construcción política, una construcción propia, una Úrsula travesti, una mujer travesti, una mujer con pene, que creo que es lo que tenemos que respetar. Así que muchísimas gracias a cada uno, a une de las participantes, y espero que esto sea el principio de muchas otras charlas y que nos sigamos interpelando y preguntando qué queremos o qué queremos dejar en esta sociedad. Seguramente muchos de ustedes y muchas con esto han ya sembrado una semilla para que florezcan millones de flores. Así que un beso enorme desde acá, de Resistencia Chaco. Un gusto, Jorge, un gusto a cada uno de ustedes. Y les abrazo. Sigan cuidándose, barbijo, alcohol y distanciamiento social. Muchas gracias, Úrsula. No sé, doctor, si tiene algunas palabras cortitas para despedirnos y ya damos por finalizado. Nada más que decir muchas gracias a todos por escucharnos. Así. Muchas gracias.